llevando en el alma un deseo de triunfar por la patria, Dios y la universidad. Universidad Católica, juntos vivemos con ardor, y llevando en el alma un deseo de triunfar por la patria, Dios y la universidad. Toda esta historia comienza a fines del siglo XIX gracias a la inmigración inglesa ocurrida en Valparaíso y en los diferentes puertos del país. El fútbol se volvía a poco el deporte más importante y popular de Chile. La Pontificia Universidad Católica buscaba sumar a su ya prestigio educativo una innovación deportiva. Debido a eso, a principios del siglo XX se empezó a practicar el fútbol dentro de la universidad junto a otras disciplinas, enfrentando regularmente a la otra gran universidad del país, la Universidad de Chile. Su primer encuentro fue en 1906, terminando con un justo empate 3-3. Pasaban los años y la pérdida de interés de los estudiantes en practicar deporte provocó la necesidad de profesionalizar el equipo, la cual cada vez era mayor. Esto sumado a la profesionalización del fútbol chileno en 1933, y la ya existencia de otras universidades en el fútbol profesional, la Católica empezaba a jugar amistosos contra equipos semiprofesionales y profesionales, hasta que un 19 de abril de 1937 de la mano de Carlos Casanueva como mayor socio se aprobó la afiliación de la Universidad Católica al fútbol profesional como club deportivo. El club debutó en Primera División en 1940 con campañas irregulares, deambulando mayoritariamente en la medianía de la tabla, si no es que en las últimas posiciones. En 1944 se destacó el regreso del arquero Sergio Livingston tras su paso por Racing Club de Avellaneda de Argentina. Este jugaría en el equipo hasta su retiro en 1959, convirtiéndose así en toda una leyenda del club y del fútbol chileno. Él continuará su carrera como periodista deportivo hasta su fallecimiento en 2012. Ya al siguiente año, en 1945, la Universidad Católica inaugura el Estadio Independencia. Ahí se empezará a germinar el espíritu romántico que tiene el club, creando gran parte de su historia y popularidad en ese sector. El estadio se ubicaría a tan solo unas cuadras del Estadio Santa Laura de Unión Española. Tan así que hasta el día de hoy el enfrentamiento entre Universidad Católica y Unión Española se le es llamado, por la prensa, como Clásico de Independencia. El club seguiría con altibajos hasta que en 1949, bajo el mando técnico de Alberto Buccicardi, llegaría desde River Plate bajo el precio de 1.450.000 pesos José Manuel El Charro Moreno. Este jugador por alguna gente es considerado de los mejores jugadores de la historia, tanto que el periodista deportivo Eduardo Bombalet lo considera entre uno de los 5 mejores jugadores de la historia. Valga la redundancia. Tras este fichaje sumado a un gran plantel, ese año la Universidad Católica ganaría su primer título de Primera División con una campaña impecable, ganándolo en la penúltima fecha contra Audax Italiano. A ese encuentro asistieron más de 23.000 personas. Se destacaron grandes jugadores como Raimundo Infante, Sergio Livingston, Andrés Prieto, y el anteriormente mencionado, El Charro Moreno. La Universidad Católica realizaría su primera gira europea en 1950. Ahí ganaría el torneo internacional de Pascua en Cataluña, para después vencer a Bayern Múnich en Múnich. Tras su regreso al país le ganaría 3-2 a la selección chilena, así culminando una estupenda gira donde Universidad Católica demostró ser un equipo de talla mundial. Tras campañas regulares, en 1954 la Universidad Católica ganaría su segundo título de Primera División. En la última fecha frente Colo-Colo ante más de 57.000 personas en el Estadio Nacional.
Ese mismo año le ganó 5-0 a la Universidad de Chile, siendo la máxima goleada hasta el día de hoy en un clásico universitario. Tras una pésima campaña en 1955, la Universidad Católica caería al descenso. Este sería el primer gran descenso de un equipo grande. La UC ganaría el título de Segunda División en 1956 de la mano de Sergio Livingstone y Raimundo Infante. Aquí la Católica empieza a denotar su popularidad, llenando estadios y teniendo gran cobertura mediática, algo que se resaltará mucho en la década de los 60. Tras el Mundial de Chile 1962, el fútbol agarró mucha más importancia de la que ya tenía antes. Los medios de comunicación empezaban a masivizarse, la televisión llegaba a Chile y la radio se consolida. Acá comienza la gran época de clásicos universitarios. En estos se resaltaba el espectáculo de las barras tanto antes como durante el partido y la gran demostración de fútbol que había sobre el campo, habiendo múltiples encuentros memorables. La UC ganó 2 títulos durante esta época, en 1961 y 1966, donde se destacó mucho la obtención del primero. Durante este campeonato la Universidad de Chile tenía un equipo superior, comenzando con muy buen pie la temporada. Mientras transcurría el campeonato surge una presión hacia los jugadores de Universidad de Chile de campeonar de forma invicta. Esto provocó a que sean más reservados y que optaran a conservar resultados. Por eso mismo la Universidad Católica empezó a recortar puntos y ganar terreno. Los dos equipos llegaban a la última fecha con el mismo puntaje. Por algún tipo de suerte o azar justo estos se enfrentaban en este como si fuera una final. El encuentro iba a ocurrir frente a un Nacional repleto. Se cuenta que antes del partido unos jugadores de Universidad Católica pelearon contra otros de Universidad de Chile, calentando completamente el ambiente. Empezaba el partido. Fue un encuentro violento y trabado, terminando con una igualdad sin goles. Debido a esto se iba a jugar un partido de desempate. En este partido empezaría ganando la Universidad de Chile, así iría hasta que en el último suspiro, Alberto Tito Fouliox, como un ángel venido del cielo, con un potente disparo esquinado a media altura empató el partido, llevándolo a otra definición de desempate. Aquí tras un partido ajustado, la UC empató el partido en el segundo tiempo, habiendo 2 goles para cada lado. Ya a 10 minutos del final nuevamente Tito Fouliox anotaría un penal y le daría el título a la Universidad Católica frente a su máximo rival. Esta fue una maravillosa etapa en la historia de la Universidad Católica. Lo que nadie se esperaba es que este era el preludio de la peor etapa de la Universidad Católica. A fines de los años 60 el club empezó a endeudarse dejando una terrible crisis económica. Esto llevó a la UC a clausurar el Estadio de Independencia, siendo un terrible golpe a las raíces del equipo. Esta crisis se pudo ver en la cancha con múltiples campañas mediocres tras un éxodo de figuras como lo fueron Tito Fouliox e Ignacio Prieto. Un noviembre de 1973, ya hace casi 50 años, la UC caería al descenso. Volvería a primera en 1975 de la mano de Tito Fouliox, que volvió de Francia para jugar el ascenso con el equipo. A pesar de la vuelta a primera, el calvario no terminaría para la UC, ya que seguiría con campañas irregulares durante varios campeonatos. Aquí es donde tuvo que salir a relucir el espíritu juvenil del equipo, donde se tuvo que salir a trabajar las canteras para poder volver a los tiempos de gloria, por así llamar, de la institución. En 1980 llegaba una luz de esperanza. El equipo sub-19 de Universidad Católica ganaría el torneo internacional de Croix, contra equipos como AC Milan, Benfica, Glasgow Rangers, Dinamo de Moscú o PSV Eindhoven. En 1983 Ignacio Prieto asumía como director técnico de la Universidad Católica. Los años de trabajo en la cantera traerían sus frutos durante estos años. La UC ganaría la Copa Chile ese año y vencería al temible Barcelona con un marcador de 3-2 en una exitosa gira por España en 1984. También llegaría por cuarta vez en su historia a las semifinales de la Copa Libertadores de América. En esa temporada el club ganaría su 5º título de primera división en una liguilla frente a Cobresal, Unión Española y Cobreloa.
La Católica contaba con un gran equipo lleno de canteranos. Grandes jugadores que lograron recuperar la historia del club como lo fueron Miguel Ángel Neira, Marco Cornez, Juvenal Olmos, Rubén Espinoza, Mario Lepe, Patricio Mardones, y el gran Jorge Mortero Aravena. La mayoría de estos jugadores fueron los campeones en el torneo internacional de Croix en 1980. Obviamente tras estas grandes campañas era predecible el éxodo de figuras que iba a ocurrir. Aravena, Cornez y otros emprenderían rumbo a otros equipos, pero aún así la UC, con el espíritu juvenil que le caracterizaba, lograba ganar el título nuevamente en 1987 y poco menos de un año después se inaugura el Estadio San Carlos de Apoquindo, el cual originalmente se iba a construir al frente del Cerro San Cristóbal, pero no hubo visto bueno de la dictadura, por lo cual se tuvo que realizar en la cordillera, en San Carlos de Apoquindo. Esta época fue como una reconciliación entre el equipo y la historia. Era como si estos jóvenes siguieran los pasos de Sergio Livingstone y Tito Fouillox. Fue el regresar de la Universidad Católica a la competencia y a la gloria. Fue la recuperación de la identidad, el nacer de nuevos ídolos que se consagraron con este campeonato y que se terminan marchando después de este. Aquí termina esta época y comienza otra. El 13 de enero de 1993 la Universidad Católica le ganaría la liguilla Prelibertadores a la Universidad de Chile 3-1, así clasificando a la Copa Libertadores de ese año. La UC quedaría primera en su grupo contra Bolívar, Cobreloa y San José de Oruro. Venció en octavos a Atlético Nacional y en cuartos a Barcelona de Guayaquil. En semifinales se enfrentaría a América de Cali, el equipo 3 veces subcampeón de América. En la ida en Santiago la Universidad Católica ganaría con un único gol de Ricardo Lunari, el cual aprovechó un error del arquero colombiano. En la vuelta en Colombia, el América de Cali tardaría poco en tomar ventaja y marcaría 2 goles. En el segundo tiempo la UC se avivaría con un gol de Almada y a 3 minutos del final Lunari empataría el encuentro, dejando el global a favor de la Universidad Católica. Y por si fuera poco el arquero Oscar Weir taparía un penal de América de Cali al minuto 90, así clasificando la UC a la final de la Copa Libertadores. Aquí enfrentaría al temible Sao Paulo de Tele Santana, campeón en ese entonces de la Copa Libertadores y del mundo, frente al Dream Team del Barcelona de Johan Cruyff. La Universidad Católica perdería 5-1 en la ida en Brasil. Los brasileños llegaron confiados para la vuelta en Santiago ante un Nacional con más de 40.000 personas. Esto lo aprovechó la Católica metiendo 2 goles tempraneros de Lunari y Almada. Hasta el día de hoy se lamenta un gol perdido de Pérez en el minuto 40. Se especula que Católica se hubiese animado y marcado otro gol, así empatando el global. Pero la realidad es que a Católica no le alcanzó con el 2-0 y perdió esa Copa Libertadores contra Sao Paulo, el cual consiguió el bicampeonato de América en esa final. Esta actuación de la Universidad Católica sería la última vez que un equipo chileno llegara a una final de Copa Libertadores de América. Sao Paulo decidió no jugar la Copa Interamericana, solo disputando la Copa Intercontinental, ya que la revancha de la Copa Interamericana coincidía con la Copa Conmebol. De esa forma se clasificó automáticamente el subcampeón de la Copa Libertadores, Universidad Católica. La UC jugaría esta copa contra el actual campeón de la CONCACHAMPIONS, Deportivo Saprissa de Costa Rica. En la ida del torneo Saprissa venció a Católica por un marcador de 3-1. La UC llegaría a la vuelta con ganas de revancha y venció a Saprissa por el mismo marcador, llevando el partido a tiempo reglamentario, donde con 2 goles de Ardimán y Barrera, la Universidad Católica firmaría el 5-1, ganando así la Copa Interamericana.
Este torneo es considerado oficial por la Conmebol, por lo cual este posa en las vitrinas junto a los otros 29 títulos oficiales de la institución. Pasaban los años y a Católica no se le daba el campeonato a pesar de tener grandes jugadores de talla mundial, como Alberto Beto Acosta y Pipo Gorosito. El año 1997 Católica y Colo-Colo terminaron el torneo punteros con el mismo puntaje. A pesar de Católica tener mejor diferencia de gol, tuvieron que jugar 2 partidos de definición. La ida la ganó Colo-Colo en el Monumental por un marcador de 1-0. La vuelta se jugaba en un Nacional dividido por ambas hinchadas. En tan solo 2 minutos Beto Acosta empataba el global con un golazo de cabeza. Y les gana a todos, a Pedro Reyes y a Francisco Fernández, Alberto Acosta, para los 2 minutos cambiar la historia de... En la mitad del primer tiempo Visconti marcaba el 2-0. Gaté, llega Gaté, aunque le rebota Ramírez Reyes Visconti. Ya en el segundo tiempo ocurrió una falta muy clara dentro del área de parte del arquero Ramírez hacia Beto Acosta. El árbitro cobró tiro libre. Esta decisión no evitó el gol de Lunari tras finiquitar 2 jugadores salvos dentro del área. Terminaría el partido y Universidad Católica bajaría su 7ª estrella tras vencer a Colo-Colo por 3-0. Este título consolidó a una generación de grandes futbolistas como fueron Beto Acosta, Mario Lepe, Pipo Gorosito, Ricardo Lunari, entre otros, jugadores de talla mundial y seleccionados nacionales. Impensado en estos tiempos que futbolistas de ese calibre jueguen en el fútbol chileno. Después de tantos años jugando en el club por fin se les daba el título. Ya después de esto terminaría el siglo XX, habiendo un recambio en el camarín cruzado tras el retiro de grandes estrellas. Ya en el siglo XXI ocurriría el nacimiento de otros referentes, Milovan Mirosevic, Cristian Guaso Álvarez, entre otros. Con Juvenal Olmos al mando ellos ganarían el torneo Apertura de 2002 frente a Rangers de Talca en un partido de definición que terminaría 4-1 con goles de Norambuena, Daniel Pérez y Milovan Mirosevic. Sería el primer título de la UC en la era de playoffs. De ahí pasaron algunos torneos donde Católica competía pero simplemente no se le daba. Hasta el Campeonato Clausura 2005, donde un gran equipo terminaba la fase regular del torneo invicto. Con 15 victorias y 4 empates, este equipo llegaba a la final contra su archirrival, Universidad de Chile. En la ida en el Estadio Nacional se impondría 1-0 Universidad Católica con gol de Eduardo Rubio en el segundo tiempo. El partido de vuelta se jugaría nuevamente en el Nacional. Esta vez repletó con un ambiente de carnaval en ambos conos del recinto. Católica empezaría ganando a los 6 minutos con gol de Alejandro Osorio. En el segundo tiempo se complicarían las cosas. Los tantos de Marcelo Salas y Diego Rivarola empatarían el marcador global. Finalmente, el juez tocaba el pitazo final y todo se tendría que definir en los penales. Aquí el arquero José María Tati Buljubasic se vestiría de héroe, tapando el penal de Baldo Ponce, así dejando la definición en los pies de Jorge el Polo Quinteros. 4-4 en la tanda de los penales. Si lo hace el Polo, Católica es campeón. Quintero, Católica campeón del torneo de clausura. Anotó Quinteros y la algarabía cruzada. ¿Quién dijo que eran arrugones? ¿Quién dijo que en las instancias finales se quedaban en el camino? Hoy con muchos huevos, con mucha fuerza, la Católica da la vuelta olímpica acá en el Estadio Nacional. Marcó el Polo Quinteros. Ya hay sangre cruzada, claro. La Católica es el campeón del torneo de clausura del fútbol chileno. Con el gol de Quinteros, Católica vencería a la Universidad de Chile y se consagra como campeón del torneo. Clausura 2005, la algarabía cruzada se hacía notar. Un gran equipo dirigido por Jorge Pelliceri con grandes jugadores como Quinteros, Buljubasic,
Darío Conca y Eduardo Rubio bajaría su 9ª estrella y lograba doblegar a su mayor rival. Un episodio que quedó en la historia dorada de Universidad Católica. Pero el fútbol continúa y la UC tuvo que esperar 5 años para volver a salir campeón. Tras el terremoto en Bío Bío en 2010 se cambió la modalidad del torneo de ese año, haciéndolo largo de 2 ruedas. En julio de ese mismo año fue marginado el entrenador fantasma Figueroa y 3 días después se confirmó la contratación de Juan Antonio Pizzi como nuevo director técnico de Universidad Católica. La UC hizo una gran campaña ganando el torneo con 74 puntos tras vencer a Everton de Viña del Mar en la última fecha por un marcador de 5-0. En este torneo se destacaron las actuaciones de Roberto Gutiérrez, Francisco Gato Silva y Milovan Mirosevic, el cual fue goleador del torneo. La UC tenía un gran equipo y lo confirmaba el siguiente año al llegar a cuartos de final de Copa Libertadores. Todo parecía que iba por el buen camino, lo que no se sabía era la época difícil que estaba por llegar. Finales perdidas contra Universidad de Chile, O'Higgins de Rancagua, torneos perdidos contra Cobresal. Todo parecía una pesadilla, y así fue hasta el año 2016. Tras un mercado de fichajes más o menos movido, lo que más se destacó fue la vuelta del Chapa Fuenzalida a Católica. Tras su ciclo por Colo-Colo, con Mario Salas al mando, la UC durante ese año se caracterizó por su irregularidad pero sin alejarse de los primeros puestos. Eso dio pie a que en la fecha 13 la UC pudiera tomar la punta con el único requisito de vencer a la Universidad de Chile. En tan solo 5 minutos un desborde del Chapa Fuenzalida terminaba en gol, adelantando a Católica en el marcador. Más adelante Universidad de Chile empataría al inicio del segundo tiempo, pero eso no importaría ya que poco después, tras unas carambolas en el área azul, Jaime Carreño encajaría el balón en el arco de Universidad de Chile, dejando el partido 2-1 y así finalizando el juego con Universidad Católica acariciando el título. La UC se alejaría de sus oportunidades al perder con San Luis de Quillota por la mínima de visitante, así dejando todo para la última fecha, donde había 3 equipos con posibilidades de campeonar: Católica, O'Higgins y Colo-Colo. El equipo con más posibilidades era O'Higgins, siendo seguido por Católica. El equipo de Rancagua iba a tener que jugar contra Universidad de Concepción la última fecha. Mientras tanto, Católica se iba a medir frente a Audax Italiano. Audax comenzaría ganando el encuentro. Era un comienzo muy complicado. El ánimo del plantel se mantenía muy bajo, hasta que un gol de Universidad de Concepción regresaba a la UC a la vida. Católica no paraba de atacar pero ningún acercamiento resultaba y así terminaba el primer tiempo. Los fantasmas estaban muy presentes en la mente de los jugadores. Eso no impidió el espíritu luchador con el que salieron a la cancha. En poco tiempo David Llanos empató el juego y la UC se vino arriba hasta que, nuevamente centro de Llanos y el Chapa simplemente tuvo que peinar levemente la pelota para que se introdujera en la red. Estalla San Carlos y el grito de desahogo de todos los cruzados. Finalmente el juez toca el pitazo final y Católica alza su 11ª estrella tras varios campeonatos frustrados. Acá la tiene Manríquez, va a probar al arco otra vez, va a consultar su reloj Tobar. En San Carlos de Apoquindo lo que quieren es escuchar el silbato de Tobar. Va a terminar el partido, terminó. Campeón Católica, campeón Universidad Católica del fútbol chileno. La Universidad de Concepción acá clasifica a la Copa Sudamericana.
Sudamericana y O'Higgins. Sus hinchas se preguntan por qué, inexplicablemente si lo tenían, dejan pasar la oportunidad de ser campeones. Ahí están las dos caras, ahí están las dos imágenes que emocionan, que alegran a algunos y que le entregan emoción a otros. Allí está O'Higgins, que lo tuvo todo con su gente, con su fiesta, con sus colores para ganar. La dejaron pasar y el sufrimiento de Católica tuvo su final el día de hoy. Esta alegría se mantendrá también a fin de año, ya que Católica ganaría el siguiente torneo frente a Temuco en un estadio Hermann Baker teñido de blanco y azul, así ganando su primer bicampeonato de la historia. ¡Terminó! ¡Grítalo si eres bicampeón! ¡Grítalo si eres bicampeón! ¡Católica bicampeón! La estrella que había sido activa hoy fue testigo en el firmamento como estos caballeros cruzados lucharon con el alma y con el corazón para poder conquistarla. Abran la puerta de la vitrina, abran la puerta de la vitrina cruzada, porque esa estrella ya comenzó a descender, ya está llegando, ya está bajando del firmamento para llenar aún más de gloria la camiseta de la franja. Pero la estrella de hoy es realmente especial. La estrella de hoy trae consigo el anhelo de todo aquel que ama estos colores, de todo aquel que se desvive por la camiseta cruzada. La estrella de hoy trae consigo el bicampeonato. La historia de la Católica hoy cambió, señoras y señores, y la cambiaron este grupo de muchachos que estaban sedientos de gloria. Vamos, hincha cruzado, desata tu alegría, demuestra ahora más que nunca el orgullo y el amor por estos colores. Muchos no pudieron ver el momento sublime que estamos viviendo. No pudieron ver este momento porque se les gastó el reloj de la vida, porque de igual manera celebran desde allá arriba, desde allá, en la eternidad. El resto ya es historia conocida, un histórico tetracampeonato tras una remontada épica contra Colo-Colo, y años fantásticos a nivel nacional. Católica tiene una historia muy amplia, desde los primeros universitarios que fundaron las bases del club, hasta los jóvenes formados en la cantera que siguieron y siguen escribiendo la historia de Católica con títulos y buen fútbol. Católica es la hinchada que viene de todas las partes del país hasta San Carlos cada domingo. Católica es el legado que dejaron Tito Foullots, Sapo Livingston, Mario Lepe, Mumo Tapper, Beto Acosta, Ignacio Prieto, Guaso Álvarez y tantos más que defendieron con honor el escudo cruzado. Católica es el espíritu juvenil que siempre le devolvió la gloria cuando escaseaba. Católica es el arraigo popular desde Independencia a San Carlos de Apoquindo y Arica a Punta Arenas. Una historia magnífica que sigue escribiéndose y haciéndose cada vez más grande. No puedo yo saberlo, pero sé que entiendo que amor necesitas tú y el valor para pelear en ti no hallarás. Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia del universo que ambicionan todos poseer. Voy a amarte para toda la vida, no me importa si no te intereso. Ven, toma mi mano para huir de esta infinita oscuridad.